y estuvimos hablando de sensor CKP o sensor de RPM, punto muerto superior, del sensor inductivo, ¿sí? Modo repaso. De eso estuvimos viendo su construcción física, encapsulado, realmente encapsulado hoy ya de plástico, de material reforzado. El mismo encapsulado dijimos que está adecuado para proteger al sensor que está en el interior de altas temperaturas ligadas a la ubicación del motor, e incluso de proteger sobre también corrientes parásitas o corrientes no deseadas. O sea, también va a tener ahí una protección de tipo blindaje, precisamente para evitar interferencias de campos electromagnéticos externos y demás. Dijimos que está formado por una bobina, un arrollamiento de alambre sobre un núcleo de hierro blando o hierro dulce, como se lo llama, precisamente, un conductor bien permeable a las líneas de campo magnético, y un imán permanente, que lo llamamos permanente precisamente porque tiene un campo magnético fijo, que es precisamente el campo magnético que va a variar cuando frente al sensor pase esa rueda fónica o reductor, ¿no? O la corona dentada. El paso de los distintos dientes frente al captor o al sensor va a estar haciendo que este campo magnético del imán varíe su flujo o intensidad, y al variar su flujo o intensidad induce una corriente variable en el arrollamiento, en la bobinita, y entre esos dos terminales, o sea, los dos extremos de la bobina que van a los terminales de conexión, obtenemos entonces la corriente proporcional a esas variaciones del flujo magnético. Por lo tanto, dijimos que va a ser una corriente del tipo alterna, es decir, semiciclos positivos y negativos, y que va a tener una amplitud variable en función de la velocidad de giro de ese reductor o rueda dentada, y también una frecuencia variable en función de la velocidad de giro. ¿Sí? Es decir, que vamos a tener dos variables de magnitudes en esa señal, la amplitud y la frecuencia, tal como varíe las RPM en este caso, porque va a estar pensando las RPM. Eso lo vimos también incluso la semana pasada no, que tuvimos la clase especial, la anterior, cuando vimos en el osciloscopio, en el simulador, la señal precisamente alterna del sensor de cigüeñal, y cómo yo al acelerar y desacelerar, esa señal variaba en frecuencia, o sea, más ciclos por segundo. En el osciloscopio la veíamos cómo se aplanaba de los costados, y cómo aumentaba la amplitud, o sea, más picos, ¿sí? A medida que aumenta la velocidad. Por eso decimos que la variación del flujo magnético hace que la señal sea variable también, proporcionalmente en amplitud y en frecuencia. Esto en cuanto a la construcción física que vimos, ¿sí? Bueno, acá en la representación gráfica tenemos precisamente las líneas de fuerza del campo magnético, que representan estas líneas que se mueven, se varía el flujo magnético en función pase cercano al núcleo, los dientes de esa corona dentada o reductor, también llamada rueda fónica, ¿sí? En realidad la rueda fónica, vamos a ver otro tipo de reductor o rueda fónica que en vez de tener dientes tiene imanes alrededor, ¿sí? Es una poleita, una rueda imantada que genera prácticamente, obviamente, el mismo efecto, pero también se lo conoce como reductor o rueda fónica a la corona, digamos, dentada, a la rueda que gira frente al captor de RPM. Ese flujo magnético, como vemos acá, es variable. Esta es la intensidad del campo, la que tenemos abajo, va variando a medida que los dientes se acercan y se alejan, y así, conforme varía el flujo magnético, varía el voltaje, que es la señal que obtenemos entre los terminales de la bobina. ¿Okay? Por eso obtenemos una alterna, porque el flujo magnético también crece y decrece según me acerque o me aleje de los dientes respecto del sensor, ¿no? Del núcleo.
Bien, eso en cuanto a la señal proporcional en función a la variación del flujo o campo magnético del imán. Acá tenemos una gráfica que representa precisamente estos datos y valores que están relacionados con la señal variable. ¿Okay? Tenemos la señal, que es precisamente una señal sinusoidal o senoidal, ¿sí? El 1 representa el sensor, el 2 representa la tensión en volt, es decir, el voltaje que obtengo del sensor. Recuerden como que en esa rueda fónica, para poder leer el PMS o punto muerto superior, ¿sí? Tiene que tener una marca o referencia. En este caso, si el lector está sobre la corona dentada del lado del volante motor, va a tener la ausencia de 1 o 2 dientes, dijimos, y eso va a marcar para el módulo, digamos, la información del punto muerto superior o cuántos grados de giro faltan para el próximo punto muerto superior. Y esa ausencia de 1 o 2 dientes, lo que vamos a obtener en la señal es precisamente una marca de referencia en la variación del flujo magnético, que va a provocar una marca diferente en la variación de la tensión inducida. Por eso que acá lo que marca en el punto 3 es la vuelta completa, ¿no? Es decir, la cantidad de impulsos que obtenemos por vuelta de cigüeñal. Eso, en el ejemplo dice 60 menos 2, bueno, va a depender de la cantidad de dientes que tenga la rueda fónica, ¿no? En el caso que tenga 60 dientes menos 2 dientes, o sea, 58 y un espacio que es el mismo tamaño de 2 dientes, la representación sería que de punto de referencia a la vuelta, a la misma marca de referencia, es decir, en una vuelta completa, tendría que tener la variación, en este caso, de 60 menos 2. ¿Sí? Eso va a depender, obviamente, este es un ejemplo, ¿no? Y acá un sistema Bosch, por ejemplo, ¿no? Eso va a depender, obviamente, de la cantidad de dientes que tenga esa rueda fónica o polea, que puede variar, obviamente, respecto al modelo y la marca, sobre todo, del sistema electrónico, ¿no? Que incorpora. Bien, hasta ahí entonces la señal. Lo importante de recordar es una señal sinusoidal o senoidal, que no requiere alimentación para generar la señal. Este captor es inductivo, por lo tanto no requiere una alimentación para que la señal sea generada, sino que precisamente, como su nombre lo indica, la señal se genera por inducción. También lo vimos la última clase que tuvimos cuando vimos precisamente en el simulador la prueba y las mediciones de esta señal variable. Bien, y la representación esta tiene que ver con que, más allá de la rueda fónica, cualquier elemento o pieza de hierro, de metal, que se acerque o se aleje al núcleo, va a estar provocando entre esos dos bornes una variación de voltaje, ¿sí? Yo lo que voy a hacer acá es mover ese bloque de hierro o de metal frente al sensor, y precisamente lo que estoy haciendo es medir en volt de alterna. Recuerden que siempre lo tienen que medir en volt de alterna. Y cada vez que se mueva ese bloque frente al sensor, precisamente como hay variación de campo magnético, ese campo magnético genera una tensión variable entre los extremos. Entonces, si con el tester mido directamente sobre los extremos del sensor y muevo una pieza metálica frente al sensor, tengo que ver o notar una tensión variable, en este caso voltaje alterno. ¿Sí? Lo mismo ocurriría, digo, bueno, ¿cómo me di cuenta si mientras le doy arranque el auto no arranca? Pero mientras alguien le da arranque con el tester puesto en voltaje alterna, puedo ir directamente a los bornes del sensor y medir ahí que mientras alguien le dé arranque tenga valor de voltaje variable en alterna. Y es una manera de verificar si viene señal desde el captor de RPM o sensor CKP. Bien, por supuesto la ubicación física del sensor de revoluciones, dijimos que puede estar del lado volante del motor, donde hay una rueda, una corona dentada, o también puede estar del lado de la polea del cigüeñal. En este caso, en el dibujo, lo que nos muestra es del lado de la polea del cigüeñal, donde ligado al giro de la polea, ¿sí?
hay una corona dentada que puede ser de metal muy finita, plana, pero que también tiene que tener una marca de referencia, como en este caso nos dibuja por acá arriba la ausencia de un diente o dos dientes. ¿Sí? Generalmente uno o dos dientes, aunque marque ya un punto de referencia, ya en cada vez que pase esa ausencia de dientes frente al captor, va a hacer la diferencia en la señal. Por lo tanto, el módulo puede detectar la frecuencia de esa señal y además, para determinar qué velocidad tiene girando, en este caso el cigüeñal, y además puede tener como referencia siempre el giro completo respecto del punto muerto superior, ¿no? Si cuando el cilindro 1 está arriba, como decimos habitualmente, para el punto muerto superior. ¿Para qué le sirve al módulo de control la señal del sensor CKP o sensor de cigüeñal, o también conocido como RPM y PMS? Bien, por supuesto, determinar la posición del cigüeñal. Y con esto, si la posición del cigüeñal, esto que decimos del PMS, punto muerto superior, con esto poder determinar básicamente el régimen del motor, y para eso, obteniendo la posición del cigüeñal y el régimen del motor, puede obtener datos para la gestión tanto del momento del encendido como del momento de la inyección. Es decir, para que el módulo, por ejemplo, en un sistema secuencial o semisecuencial, sepa en qué momento le toca inyectar a qué inyector y en qué momento en un encendido secuencial o semisecuencial, en qué momento y a qué bujía, para que entendamos, le toca, digamos, el salto de chispa. ¿Okay? Es decir, que el orden lógico del encendido y la inyección va a estar principalmente a partir, por supuesto, de lo que conocemos como el PMS o punto muerto superior. Además, obviamente, dependiendo de la tecnología que tenga el motor, el sistema y el vehículo, también es información que agrega datos para otras gestiones auxiliares, ¿sí? Como el ejemplo, como dice ahí, para vehículos que tienen distribución variable, los sistemas DCT, que permiten variar la posición de árbol de leva en función de las necesidades, ¿sí? De carga del motor y torque, principalmente para poder hacer esa variación y a partir de donde necesita conocer el punto muerto superior, o sea, el orden del motor, ¿sí? Hoy en día esa gestión también se hace en función del sensor del árbol de leva, que ese lo vamos a ver un poquito más adelante, se llama CMP. Recuerden que todas las siglas provienen de los nombres en inglés. Después les voy a subir ahí en la parte de archivos, ahí en Teams, un apunte de resumen donde están todas las siglas de acuerdo a la norma. Y el sensor, en ese caso de árbol de leva, sincronizado con el sensor de cigüeñal, le va a permitir precisamente al módulo tener, además de un sincronismo de lo que ocurre entre cada vuelta de cigüeñal con las vueltas del árbol de leva en la distribución, tener una mayor precisión en los ajustes y correcciones, ¿sí? Principalmente del calado de la distribución y a su vez correcciones más precisas, por ejemplo, en caso de detonación, corrigiendo la riqueza de la mezcla y el avance del encendido, específicamente en el cilindro donde ocurre esa detonación o donde hay una tendencia de detonación, principalmente para proteger las partes del motor en el caso de rupturas, de exceso de temperatura y todo lo que pueda provocar una detonación o pistoneo. Bien, hola Eric, ¿cómo andás? Hola, profe. Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Bueno, ok. Bueno, muy bien. Hasta acá, más o menos lo que habíamos visto la clase, no la semana pasada, sino la última clase, pues la semana pasada tuvimos esa clase especial, sobre el sensor de RPM o sensor de cigüeñal, ¿sí? Construcción física, para qué sirve la señal, y cómo se genera la señal precisamente por inducción. Hicimos también algunas pruebas de cómo medir esa señal con osciloscopio, con el tester, ¿sí? Interpretando el plano eléctrico. Vamos a hacer ahora algunas mediciones que tienen que ver para el caso de fallas de este sensor, ¿sí? En el caso de fallas,
como es uno de los sensores llamados sensores vitales, ¿sí? Es uno de los sensores principales de la gestión del motor, sabemos que en el caso de ausencia de su señal, o en caso de deterioro del cableado, o de que la señal no sea la correcta en los valores normales, el vehículo, lo más probable es que la estrategia de emergencia va a ser que el vehículo directamente no arranque. ¿Okay? Esto se va a producir precisamente porque, bueno, no vamos a tener la posibilidad de que el vehículo arranque porque en definitiva el motor o el módulo motor, en ese caso va a estar interpretando que el motor no está girando. Entonces ustedes tienen que pensar, o aprender a pensar, tenemos que aprender a pensar, o razonar de la misma manera, yo digo, que piensa, entre comillas, el módulo de control. O sea, ¿para qué está preparado el módulo de control? Bueno, entre otras cosas, si no tiene señal o información de que el cigüeñal está girando, para el módulo de motor, el motor está detenido, por lo tanto interpreta que si el vehículo está detenido no es necesario ni inyectar combustible ni generar chispa en la bujía, porque si el motor no está girando no necesita inyectar nafta ni generar chispa para que el motor encienda. Entonces, en una estrategia de arranque, como decimos nosotros, cuando uno le da arranque al motor, el módulo ya está recibiendo que el motor gira y milisegundos después, o sea, apenas detecta que hay giro de motor mientras le doy arranque, aunque todavía no haya arrancado, ya detecta que hay giro de motor y apenas en milisegundos después de que detecta eso, ya genera una salida para los inyectores y para las bujías para que se produzca la explosión, digamos, y el arranque sea después, a partir del arranque, ayudado por el motor de arranque, después el funcionamiento del motor sea autónomo por la explosión, precisamente, el motor de combustión. Entonces, ¿qué ocurre? Si no tuviéramos señal del captor, es decir, si yo desenchufo un sensor de cigüeñal o un sensor de RPM o el sensor de CKP, que estamos hablando de que es lo mismo, el módulo, por más de que yo le dé arranque y el motor gire, como el módulo no tiene esa señal, voy a ir a mirar a los inyectores, no va a haber señal de pulso para que abran y cierren, y voy a ir a la bobina y no va a haber señal de pulso precisamente para que se genere esa señal. ¿Okay? Entonces, cuando hay ausencia de señal, no tenemos señales en los inyectores ni en la bobina. Entonces, cuando un motor no arranca, por lo general, gira el motor, pero no arranca, una de las primeras cosas a observar y revisar es que llegue pulso a los inyectores y que llegue pulso a la bobina. Si esas dos señales no están llegando, bueno, precisamente es posible causante de que o el sensor de RPM no funciona o el cableado, ¿sí?, no funciona, o por alguna razón la señal de ese sensor no está llegando hacia el módulo. Recuerden que puede haber señal pero debilitada o atenuada, ¿sí?, o puede haber interferencia, o el captor puede estar variado en su valor de resistencia, por lo tanto puede haber una señal más débil de la que debe haber en el momento de arranque. Y eso hace que el motor, o el módulo motor, lo interprete precisamente como que el motor no está girando. Bien, preguntas hasta acá, dudas, consultas. Ahí en la placa tenemos para preguntas. Nada, sigo adelante. Voy a compartir entonces estas comprobaciones. La última clase comprobamos la señal e incluso la comparamos con lo que indicaba el manual. Recuerden, el manual ahí del fabricante nos estaba indicando datos del sensor, la resistencia del sensor, y nos estaba mostrando también en ese momento un oscilograma, es decir, una foto, una imagen de cómo se debía ver la señal normalmente en un osciloscopio. ¿Okay? Vamos a ver ahora entonces, voy a estar compartiendo aquí. Primero les voy a compartir a ver si podemos hacer para que entendamos la estrategia que toma la unidad de control cuando
no hay señal del sensor de CKP. Aquí. Bien, ahí está cargando. Ahí vamos. Muy bien, voy a cargar entonces primero el simulador genérico para que veamos la estrategia cuando hay ausencia de señal de CKP. Ahí va, comparto entonces. Comparto aquí. Ahí vamos. Y vamos a ampliar acá pantalla completa, creo que sería mejor. Ahí está. Bien. Voy a tomar para repasar el osciloscopio. Vamos a tomar también primero el tester para repasar que puedo ver si hay señal. Precisamente con el multímetro puedo ver si hay señal del CKP. Sensor de cigüeñal. Recuerden, voy a ir al manual para obtener la información y además que tengamos, además del esquema, tengamos la información técnica. Diagrama eléctrico, recuerden que el número 39, según el diagrama eléctrico, era la posición del cigüeñal, es esta bobina, que lo marca acá, sensor inductivo. Y me marcaba, como recuerdan, el oscilograma de lo que tenía que ver si conecto un osciloscopio cuando el motor está en ralenti. Recuerden, cada vez que dicen ralenti o en qué condiciones, recuerden siempre que se refiere también a motor a temperatura normal de funcionamiento, a condiciones de temperatura normal, porque el motor en frío va a estar acelerado y obviamente va a tener más frecuencia y más amplitud la señal. Entonces, cuando dice el ralenti, aunque en algunos manuales diga el motor a temperatura normal, en otros manuales no lo dice, pero presupone, ¿sí? O se sobreentiende que tiene que ser precisamente a temperatura de trabajo, ¿no? A partir de 80 grados más o menos se considera ya temperatura normal. Bien, y la ubicación física, de la fichita o el conector ahí donde estábamos. Bien, voy a correr esto por acá, para que no moleste. Acá está el sensor. Puedo medir entonces. Vamos a medir la señal. Puedo medir la señal. Recuerden que lo que genera es una alterna. Entonces el multímetro, aquí fíjense, lo pongo en alterna. Y voy a poner en la escala de volt de alterna. Y le voy a dar arranque. ¿Okay? Ahí, instante, tengo señal. 3 volt y medio, 3,3 volt más o menos de alterna. Fíjense que en el momento que le doy arranque ya hay señal. Después obviamente arranca y queda estable el voltaje. Pero le doy arranque y ya hay señal hasta que se estabiliza la tensión de acuerdo a la tensión que me ahí estoy viendo. ¿Okay? Y por otro lado, bueno, como dijimos, ¿no? Si acelero el voltaje aumenta. Ya podríamos verificar con el tester en volt en ampere, puedo ir a verificar puedo ir a verificar sobre el sensor para ver si en el caso, por ejemplo, el vehículo no arranca, lo único que tengo es un tester en multímetro, lo tengo en alterna, voltaje, voy entre los dos terminales del sensor, ahí viene de arranque y veo que ahí hay voltaje. Si ahí no hay voltaje, realmente el sensor no está, entonces también hay problema del sensor, medir esa señal. ¿Okay? Voy a hacer lo mismo, por supuesto, como dijimos la otra vez, si tengo un osciloscopio mejor, porque directamente puedo ver la señal, si está o no está. Voy a tomar por aquí el osciloscopio y voy a medir respecto de masa o de negativo batería, la señal del CKP. En el cable de señal, enciendo el osciloscopio,
no hay tensión porque el motor está parado, y voy a poner en marcha para que aparezca, para que tener que verificar que hay señal. Por supuesto que se arranca porque señal hay, pero repito, si el vehículo no arrancara y yo conecto el osciloscopio así como está, mientras alguien le arranque, tiene que haber señal de alterna, indicándome que el sensor está bien, o que por lo menos viene señal del sensor. Después verificaremos si la tensión, el voltaje, la señal o la frecuencia es la correcta o no, pero por lo menos señal bien, ¿sí? Si arranco, entonces ahora tengo señal. Mismo, al principio, antes de que arranque, mientras el motor ya gira con el motor de arranque. Bien. ¿Ok? ¿Se escucha bien ahí? ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha, chicos? Ale, Eri. ¿No están? Sí, se escucha y tengo el micrófono apagado. No hay problema. Yo para estar tranquilo, porque si no me paran, yo sigo para adelante. Si no, me consultan cualquier cosa, ¿ok? Bien. Sí. Voy a medir ahora pulso en el inyector para hacer una prueba. Decir, bueno, cuando el motor arranca o está en marcha, tengo pulso o señal en los inyectores. La señal que mido en el inyector es la señal para que el inyector abra o cierre, ¿ok? En este caso, 4. Esto que es el 0. Bien. ¿Qué ocurre? ¿Qué prueba vamos a hacer ahora? Bueno, precisamente, si quedara sin señal, el CKP, el sensor de giro, de RPM, inmediatamente el módulo anula la señal de los inyectores. Voy a ver, es que desconecto el sensor CKP y le voy a dar arranque. Y, por supuesto, ni siquiera aparece señal en los inyectores. ¿Por qué? Porque el módulo no está recibiendo la señal de giro, como dijimos. Le doy arranque, no va a arrancar. Fíjense que el motor no arranca. Porque a pesar de que mecánicamente el motor está girando, el módulo no está recibiendo información de que el motor está girando. ¿Por qué? En este caso, bueno, yo desconecté directamente el sensor. ¿Ok? Por lo tanto, no entrega salida o señal hacia los inyectores. Lo mismo vamos a comprobar y verificar qué ocurre cuando voy a medir señal en la bobina. Es decir, así como no envía señal a los inyectores, tampoco va a enviar señal a la bobina cuando el motor está girando. En la bobina, voy a probar la bobina del mismo cilindro, el cable de señal, si no recuerdo mal, voy a abrir el diagrama. Aquí, cable de señal, la bobina 4 es el cable del medio, pin 2. ¿Sí? Ahí está el color y todo.
acá tengo que ver tener señal en la bobina. Primero lo voy a probar en condiciones normales, o sea que conecto el sensor y que el motor arranque. De la bobina. Y de la misma manera entonces también voy a obtener en el momento de arranque, fíjense, en el momento que le dé arranque, aparece la arranque. Ya cuando el motor está intentando arrancar, el motor está girando, ya aparece la señal del cigüeñal, módulo y el módulo ya manda. ¿Okay? Bien, ¿qué ocurre entonces si no tuviera señal del sensor? Lo desenchufo, el sensor del cigüeñal. Lo desenchufo y voy a intentar darle arranque. Obviamente el motor no va a arrancar porque el sensor de cigüeñal está desconectado. Y además de no arrancar, directamente no, el módulo no emite, no envía señal a la bobina. Porque lo que le está diciendo para el módulo, al no tener señal, a pesar de que mecánicamente el motor está girando, al no tener señal, para el módulo el motor está detenido. Por lo tanto, no habilita salida. Así como no habilitaba salida a los inyectores, tampoco habilita salida a la bobina. Entonces, como dije al principio, si un vehículo viene, gira el motor de arranque y no arranca, y sospecha el sistema de alimentación, bueno, con un tester puedo verificarlo, con una punta lógica, o si tengo un osciloscopio también mejor, verifico si pulso los inyectores y pulso la bobina. Cuando faltan las dos cosas, es señal de que puede haber ausencia del sensor de cigüeñal, porque la ausencia de ese sensor anula las dos salidas del módulo, las salidas hacia los inyectores y la salida hacia el vehículo. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora otro ejemplo. Perfecto, voy a mostrar otro ejemplo que tiene que ver en este caso lo mismo, pero en este caso el sensor lo habíamos desconectado y le voy a dar arranque. Fíjense que el motor no arranca, sin embargo el sensor está conectado, el sensor de cigüeñal. Entonces vamos a hacer el trabajo inverso, ¿no? Como dijimos, bueno, el motor gira mecánicamente pero no arranca. Pónganse que no tengo el osciloscopio, solamente tengo el tester, ¿sí? Y quiero verificar si hay pulso de los inyectores. Bueno, puedo hacerlo también. Respecto a negativo, respecto a positivo, voy a poner el cable negativo y voy a ver la señal del inyector en contacto en la alimentación. Voy a medir en continuo, tengo que tener los 12 volts. A pesar de que intenté arrancar, la tensión de alimentación del inyector. Lo que estoy midiendo acá es que a pesar de que el motor gira, en mi inyector, estoy midiendo en uno, ¿no? Pero en todos que están en paralelo, tengo los 12 volts igual. Tengo que verificar que me llegue el pulso de masa del otro terminal, para ver si viene la señal desde el módulo. ¿Sí? Porque el motor gira mecánicamente, pero no arranca. Entonces quiero ver si hay nafta saliendo de los inyectores, si el inyector está siendo activado. Entonces, el positivo sé que está en los inyectores, ¿no? Lo compruebo ahí, en contacto, lo compruebo en todos los inyectores. Fíjense, 12,9, 11,9, perdón, 11,9 y 11,9. En el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Ahora voy a medir al revés, voy a medir si llega el pulso de masa a los inyectores. O sea, voy a medir respecto de positivo de batería. Porque la señal del módulo es masa o negativo. Al otro extremo del inyector le voy a dar arranque.
En ningún momento obtengo los 12 volts. O sea, hay una pequeña variación. ¿Ok? Vamos a verificar entonces si hay señal en el sensor de cigüeñal. Porque el motor, repito, mecánicamente gira, pero no hay pulso en los inyectores. Tampoco hay pulso en la bobina. Podríamos verificarlo. Ahí tengo 12 volts, le doy arranque. Intermitente de masa, tengo masa permanente. ¿Ok? Entonces no hay pulso en la bobina, no hay pulso en los inyectores. Me voy entonces a verificar lo que veníamos diciendo y explicando recién. Me voy a ir a verificar con mi tester si hay señal en el CKP. Recuerden que ahí tienen que medir en alterna. Voy a poner acá en alterna. Ahí. Y voy a darle arranque. Tengo una señal muy baja de 0,2 volts. Bueno, en realidad tendría que tener de 2 volts para arriba, por lo menos 1,5 volts para arriba en el momento de arranque. O sea, hay señal, pero aparentemente no está dentro. Por eso no está arrancando. ¿Sí? ¿Qué podría medir para ver cuál es la causa o consecuencia de tener esa señal débil? ¿Qué les parece? ¿Qué podríamos verificar en el sensor? Voy a ir al manual. Gestión del motor, información, esquema eléctrico. El manual me dice que tiene que tener un volt de alimentación, que proviene del módulo, y una resistencia de 200 ohms para decir que tengo valores dentro de los valores normales. Entonces, primero ver si tengo un volt ahí. Vamos a verificar eso, que no lo habíamos medido. Con respecto a masa, voy a ver si el sensor tiene un volt. En contacto. No tengo. Directamente no hay voltaje. A ver, ahí el continuo. 1 y un volt. Ahí está. La tensión de alimentación viene del módulo. O sea que es una señal, digamos, para tener, digamos, la señal después de alterna a partir de volt para arriba. ¿Okay? Pero en señal, cuando voy a medir la señal, le doy arranque. Tengo una tensión fija y si lo pongo positivo y negativo en la alterna, ahí, cuando le doy arranque, tengo una señal muy baja. Bien, ¿quién puede estar provocando una caída de tensión en la señal? Bueno, según el manual que vimos recién, la taxa, ¿qué me falta medir en el sensor? ¿Qué les parece que midamos además? Porque la señal está, pero entonces según el manual, ¿qué más puedo medir? Y mediste resistencia, mediste tensión, o medimos la forma de la señal o la corriente. Bien, la forma de la señal no puedo porque no tengo osciloscopio. Tenemos que medir la resistencia del captor, la bobina. ¿Cómo mido la resistencia del sensor? ¿Cómo se medía? Si es una resistencia de la bobina del captor, ¿cómo la mido?
para ver si tiene 200 ohms, como dice el manual. Y lo pongo con resistencia al tester. La tengo que desacoplar. Muy bien. Desacoplo esto. Y meto ahí el tester. Perfecto. En Entonces, las dos. exacto. Desconecto. Pongo el tester entre los dos terminales del sensor. Y, como dijimos, el multímetro en escala de ohms, de resistencia. Voy a medir resistencia y tengo, en escala de 20K, me marca 7,34. Tengo 7300 ohms. Donde debería tener, ¿cuánto decía? 200 ohms. ¿Okay? Está fuera de valor la bobina. ¿Okay? Es decir, tengo una resistencia tan alta que obviamente la corriente inducida va a ser muy chiquita. Es tan chiquita la corriente que el módulo no la reconoce como señal de giro, está muy debajo de la amplitud, muy chiquitita, y por eso no tengo pulso en los inyectores y pulso en la bobina. ¿Okay? Bien. Sí. Entonces, por alguna razón, tenemos esa resistencia del sensor, fíjense que está desconectado, o sea, acá el problema está en la resistencia interna del sensor, directamente. Vamos a chequear el error o el error que carga o que cargó, y si tenemos código de error en el escáner. Código de avería, comunicación no es posible, le doy a... Y ahora cargo el código. Fíjense, entrada baja en el circuito secundario de la bomba de combustible, todo esto está memorizado, por lo tanto son códigos pasados. Hay uno solo que está actual, que es entrada baja en el circuito sensor de posición de cigüeñal. Es decir, cuando habla de entrada, es las entradas hacia el módulo. El módulo detecta que hay una entrada baja, significa baja, que es baja en su señal, para lo que debería ser normal, del circuito del cable del sensor de posición de cigüeñal. Si directamente detecta que el cable de entrada que trae la señal de cigüeñal es más bajo ese valor de lo que debería ser. ¿Okay? Ese código está actual, justamente porque en ese momento. ¿Okay? Vamos entonces a cambiar el sensor, porque ahí directamente no puede ser un problema de cableado, porque directamente la resistencia está mal al medir el sensor en forma directa, entonces lo voy a reemplazar. Cambio el sensor y voy a colocar uno nuevo, sustituir esta pieza. Para corroborar, vamos a verificar esto, ¿no? Que decíamos, tenemos que tener un valor de resistencia de 200 ohms. Nuevo, justamente si lo cambié, el nuevo ya tiene que venir con la resistencia correcta. Entonces, ya que está ahí desconectado y lo cambié, incluso lo puedo medir afuera, antes de colocar. Verifico su resistencia y me da exactamente 0.2 o 0,200 en la escala de 2K, son 0,2 kilo ohm, son 200 ohms. ¿Ok? Es decir, que efectivamente el que cambiamos, el que sacamos, estaba fuera de valor, tenía una resistencia demasiado alta, precisamente lo que hacía que la señal sea demasiado baja. Bien, entonces conectamos y probamos dándole arranque. El testigo del check apaga, el motor arranca. Voy a borrar el código de error. Código de actividad actualizado. No hay código presente. Este
que en el momento de arranque Recién hablaste y no se escuchó nada, por el ruido. bien, les decía que entonces en el momento de arranque, ¿sí? Voy a bajar el volumen del motor. En el momento de arranque, fíjense que en ralentí yo mido la alterna, la señal en el captor, ahora que funciona bien, en el momento de arranque anda en el orden de entre 2 y 3 volts. ¿Sí? Voy a medir hacer la prueba de vuelta. Entre 2 y 3 volts tiene que dar. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Bien, perfecto. Mientras que cuando el sensor no funcionaba, le dábamos arranque y en el momento de darle arranque, aunque el motor no arrancara, no llegaba a los 300 milivolts, o sea, no, era 0,2 y pico. ¿Okay? Acá, fíjense, en el instante que le doy arranque ya tiene que alcanzar 1 volt y una vez que arrancó sube de 1 volt directamente a 2 y 3. Miren. En el momento que arranqué empezó a marcar 1 volt, cuando arranca ya supera los 2 volts. Entonces digamos que es una pista importante tener en cuenta que si el motor no arranca, a pesar de tener señal en el cantor, si esa señal es débil, el vehículo no va a arrancar porque el módulo no la reconoce de tan baja que es la amplitud. ¿Okay? Si no está dentro de los parámetros normales, en esa amplitud cercana a los 3 volts, el vehículo no arranca. ¿Sí? Sí. Bien. Y por supuesto, como vimos recién, muy importante medir la resistencia, porque si no le mido la resistencia y solamente me quedo con el dato de la señal, fíjense que acá yo precisamente no usé osciloscopio, para decir, bueno, no tengo osciloscopio, porque no todos podemos contar con un osciloscopio. Sin embargo, con el multímetro podemos hacer el proceso del diagnóstico, porque puedo medir el voltaje en alterna que me da el sensor, puedo medir la resistencia de la bobina del sensor, y puedo medir si hay pulso en los inyectores y pulso en la bobina. De hecho, si tengo una punta lógica, ¿sí? Es mucho más fácil todavía medir el pulso en el inyector y pulso en la bobina, ver el parpadeo del LED para ver si cuando le doy arranque o alguien le da arranque, yo miro en el inyector y miro en la bobina. Como el vehículo no va a arrancar, basta con que para que el motor gire, y por lo menos ya con el motor girando, intentando arrancar, ya tiene que haber señal del sensor. Y ahí ya debería haber señal en el inyectores si ese sensor estuviera bien su señal. Por eso partimos del diagnóstico de ese lugar, ¿no? O sea, el motor no arranca, gira mecánicamente, pero no arranca. Voy, no hay pulso en ninguno de los dos, voy al sensor CKP o al sensor de cigüeñal y mido si hay señal. Si hay señal, que esté dentro del voltaje normal, si es muy baja la señal, mido su resistencia y verifico si está cortada, por supuesto que la resistencia puede ser un cortocircuito adentro de la bobina, o en este caso estaba fuera de valor su resistencia, lo que hace también que la señal no sea la correcta, ¿ok? Sí. Bien, perfecto. ¿Preguntas, dudas? No, se entendió. Bien, perfecto. Igualmente después vamos a hacer más adelante un repaso de todos los sensores que vamos a ir viendo, ¿sí? Lo básico de cada sensor, el principio de funcionamiento, su señal, cómo se mide, de todos los sensores que vamos viendo, para después hacer, digamos, unas prácticas generales de fallas de cada uno de los sensores y hacer un trabajo práctico, por supuesto, después que tenga que ver para cerrar ese tema diagnóstico, ¿no? Es decir, lo importante acá es entender el principio de funcionamiento para saber qué tipo de falla puede provocar, ¿no? En este caso, como lo vimos en el cigüeñal, bueno, la ausencia de señal directamente provoca que el motor no arranque, porque me expulsa el inyector y expulsa la bobina, pero también
no solo la ausencia de señal, como hice al principio de desconectarlo, como simulando el cable cortado, también que la señal esté, pero sea débil, provoca el mismo síntoma, o sea, el motor no va a arrancar. Entonces, una de las causas que puede estar débil, como vimos en el ejemplo, posee una resistencia demasiado de valor. Otra de las causas de la señal atenuada o débil puede ser que en el cableado, no en el sensor, sino el cableado del sensor al módulo, tenga un problema de una resistencia elevada o que tenga ese cable puesto a masa, por lo tanto la señal se va a 0 volt, se va a masa. Entonces el captor está bien, pero el cable que lleva la señal está puesto en corto a masa, entonces la señal obviamente no llega al lado del módulo y el motor no arranca. O por supuesto también podría estar atenuada la señal o tener problemas, tener por ejemplo, ¿no? Es decir, campos electromagnéticos, interferencias o corrientes no deseadas que inducen en el cableado. Es más difícil porque los cableados, así como el sensor, el cableado también viene protegido, viene blindado, ¿sí? Por lo general son cables mallados, antiparasitarios, pero nunca está de más hacer una revisión en el caso de que el captor esté bien, ir del lado del módulo, ¿sí? La semana que viene vamos a hacer eso, vamos a chequear la parte de la instalación eléctrica. Entonces, bueno, el sensor está bien, chequear el cableado y chequear la entrada directamente del lado del módulo para ver que si la señal sale bien, tiene que llegar de la misma manera del otro lado. Entonces, si ese cable estuviera en corto, o cortado, o puesto a masa, o a positivo, tengo señal correcta a la salida del sensor, pero no tengo señal correcta a la entrada del módulo. Entonces, ¿cómo chequear la instalación en ese cable? Para la próxima. Profe, una consulta. Yo el trabajo práctico ya lo terminé. Bien. Ya le agregué lo que faltaba. Perfecto. ¿Lo mandaste o no? No, porque te quería preguntar, ¿cómo lo mando? Si haces una tarea por el Team, o te lo mando por el WhatsApp, o te lo mando por mail. No, la tarea no la cargo en el Teams. Si querés, puedes subirlo en archivos del Teams, o si querés mandármelo por WhatsApp, de forma privada también, para que lo mire yo solo, me lo mandas por WhatsApp. Sí, no, a mí me es indistinto, como a vos te sea más fácil. Es lo mismo para mí, porque yo tengo el Teams siempre está conectado en la compu y me llegan los anuncios de cuando ustedes cargan cosas, es igual, así que no tengo problema, como te decía, más cómodo a vos. Bueno, lo subo por el Team a archivos. Dale, en la carpeta, en la solapa de archivos. Dale, perfecto. Perfecto. Eric, ¿vos estás al día con el trabajo? Me falta poco, profe, pero ya cuando pase la entrego. Bueno, dale, no dejen pasar, miren que ya estamos cerrando el primer cuatrimestre. O sea, no dejen pasar el cierre del cuatrimestre para presentarle a la chica ahí en secretaría, ¿sí? Dale, perfecto, profe. Sí. Porque si lo dejo pasar, ya me empiezan a tirar a mí de oreja para ver qué pasó, que no tengo nota. Entonces, bueno, por lo menos para tener el primer trabajo práctico como referencia, pues yo ya cargo las planillas y ya cuando quieran cerrar el cuatrimestre ya tienen manera de cerrarlo bien, ¿sí? Las planillas. Pero igualmente estamos en contacto, todavía falta por lo menos 4 clases, creo más o menos, debe faltar para cerrar el cuatrimestre. Pero bueno, no se atrase. Dale, profe, perfecto. Bueno, muy bien por hoy entonces. Chicos, gracias por acompañar y estar en la clase. Gracias a usted, profe. Estamos en contacto, les mando un abrazo, cuídense mucho, cuiden a la Dale. familia también. Igualmente. Y nos encontramos la semana que viene, ¿sí? Dale, Cualquier cosa, manda por WhatsApp también, no hay problema. Dale. Hasta luego, Bueno, profe. dale. Nos vemos. Chao, chao. Sigan bien, gracias.